Ok, ok. Pues buenas tardes. Vamos a hablar sobre lo que es la tuberculosis. Soy un alumno de la Enfermería Comunitaria 2 de tercer semestre de la licenciatura en Enfermería, representando a todos mis compañeros. Bueno, abarcaremos lo que es un agente causal, cómo es la historia de la tuberculosis, cuáles son los factores de riesgo que hay que tener, su epidemiología, cuál es su sintomatología, el diagnóstico, el tratamiento que llega a tener esta patología y finalmente cuál es su profilaxis. Así que bueno, dando inicio a esto, vamos a tener que el agente causal va a ser un Mycobacterium tuberculosis, que valga la redundancia, pues su nombre nos va a decir que es el agente causal de esta enfermedad. Es una bacteria que en la mayoría de las veces va a afectar a los pulmones, teniendo en cuenta que es una enfermedad realmente curable y asimismo prevenible hoy en día. La tuberculosis, vamos a tener que su mecanismo o la manera en la que se transmite va a ser de persona a persona a través del aire. Después de esto, vamos a tener que en su historia tuvo realmente muchos importantes hallazgos y algo realmente importante es el gran impacto social que llegó a tener esta enfermedad. Empezando todo el 24 de marzo de 1882, el doctor Robert Koch descubrió el descubrimiento de Mycobacterium tuberculosis. Así que en esa época, en lo que era Estados Unidos, Europa, era una muerte, era una enfermedad, perdón, que causaba demasiada muerte. Entonces, asimismo, se hizo consecutivamente un importante hallazgo para el control y la eliminación de esta mortal enfermedad en dicha época. Así que bueno, en 1921 se hicieron los primeros ensayos de la vacuna en adultos e infantes, que se notificaron la seguridad en la población humana. Así que se podría decir que esto fue realmente, como les vuelvo a comentar, causó realmente un impacto demasiado grande, porque en base a esto es que hoy en día tenemos una vacuna, que es la vacuna de la BCG, la que nos previene la tuberculosis. Gracias a este descubrimiento sabemos que la Mycobacterium tuberculosis es el agente causal de esta enfermedad y muchas cosas, ¿no? Así como de que el antecedente que tiene la tuberculosis es que fue descubierta por momias que pertenecían a predinastía egipcia en los años de 3500 a 2650 a.C. Asimismo, fueron restos humanos que se ubicaban en Suecia e Italia, que más o menos, hablando como valga la redundancia e historia, es el periodo neolítico. Los factores de riesgo que llega a tener esta enfermedad van a variarse. ¿Por qué? Porque van a variar mucho en el sentido de que qué tipo de qué tipo de tuberculosis es aquella que yo voy a en aquella que yo estoy presentando, ya que bueno, después de que yo contraigo la infección, antes de que el sistema inmune pueda combatir las bacterias de tuberculosis, después mi sistema inmune va a estar debilitado y en especialmente de los pacientes con VIH, que eso lo voy a explicar más adelante. Después de esto, vamos a tener que el alto riesgo va a ser en personas que ya han sido afectadas recientemente por la bacteria tuberculosis y asimismo con personas con afecciones que debilitan el sistema inmune. En cuestión adentrando un poco a epidemiología, vamos a tener que el 5 al 10% de las personas infectadas no van a recibir un real tratamiento para la tuberculosis, ya que, como yo les comento, un real tratamiento, yo me quiero referir o hacer énfasis en que el tratamiento no lo cumplen como tal, ya que al ser de un tratamiento de periodo largo, pues bueno, la enfermedad latente, que es la tuberculosis latente, una de sus clasificaciones, se va a presentar en algún momento de su vida. Las categorías se van a basar en los principales factores de riesgo, como acabo de repetir, y en las afecciones que van a debilitar mi sistema inmune. Principalmente vamos a tener los contactos cercanos a tuberculosis. Eso es lo principal. Como sabemos, el mecanismo de transmisión es por medio de inhalación, expectoración, disculpe, inhalación, expectoración. Entonces, yo estoy cerca de una persona que tiene tuberculosis
estoy muy propenso a enfermarme de dicha patología. También los menores de 5 años con el resultado positivo es una enfermedad muy fea. Entonces también con las personas con VIH. Las afecciones que van a debilitar el sistema inmune van a ser muchas, ya que el sistema inmune va a estar en las personas con VIH, no sé, yo hago mucho énfasis en eso porque sabemos que las personas con VIH tienen un sistema inmunológico demasiado débil. Entonces, una vez que Mycobacterium tuberculosis está en ellos, es muy difícil que puedan librarla, hablando coloquialmente, ya que son personas que no llegan a tener el sistema inmune suficientemente bien para poder combatir una enfermedad. Entonces, todo lo que va a debilitar a mi sistema inmune me va a tener un trasplante de órganos, un bajo peso corporal, una enfermedad renal grave, incluso diabetes mellitus o alguna otra enfermedad crónico-degenerativa, el tratamiento con corticosteroides, cáncer de cabeza y cuello, los bebés y los niños, etc. Hablando sobre la epidemiología en la República Mexicana, se puede decir que más de 18,000 casos nuevos de tuberculosis por año van a afectar mayormente a los hombres que a mujeres, en un grupo de 18 a 49 años, siendo este el rango de edad que más predomina. Entonces, vamos a tener que más del 80% va a corresponder a la forma pulmonar. Entonces, vamos a tener que están asociados con el VIH, SIDA y diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque como yo les vuelvo a repetir, es una enfermedad que realmente debilita el sistema inmune. Entonces, eso quiere decir que yo, que soy una persona que tiene VIH y tengo diabetes mellitus, no quiere decir que, ay, me voy a morir solo porque tengo diabetes y tengo VIH y encima de todo esto me dio tuberculosis. No, sino que es muy riesgoso, es más riesgoso de lo normal el hecho de tener tuberculosis y aún así una enfermedad de este tipo. Anualmente vamos a registrar 2,000 muertes por esta causa. Y bueno, los estados de la República Mexicana donde mayormente se va a concentrar dicha enfermedad van a ser Baja California, Guerrero, Tamaulipas, Chiapas y asimismo Veracruz. Vamos a ver que las enfermedades que se van a asociar a la tuberculosis frecuentemente van a ser en base a su estilo de vida. Yo quiero, o tal vez yo, en lo personal, puedo decirlo así. ¿Por qué? Porque una persona con diabetes mellitus, ya sea que por herencia lo tiene o ya sea que ella misma lo, lo creó en sí, lo desarrolló. Una persona con desnutrición, una persona con alcoholismo y una persona con VIH. Entonces, no es lo mismo que una persona con diabetes mellitus a una persona que es normal. Entonces, todo esto se va a asociar mayormente, ¿por qué? Porque son las personas que tienen estas enfermedades, son aquellas a las que mayormente les ataca la tuberculosis. Aquí tenemos que se incrementa la diabetes en personas mayores de 40 años. La desnutrición es del 4.1 registrada en menores de 15 años, ya que esto es muy común en la etapa de la pubertad. El alcoholismo, según estudios realizados en México, demuestran que el desarrollo en este grupo es 6 veces mayor que en la población en general. Esto quiere decir que aquellas personas que realmente están en el alcoholismo son el factor de riesgo principal. Y bueno, finalmente el VIH-Sida, el aumento de casos de tuberculosis plantea el riesgo de transmisión a la población general. Adentrando su fisiopatología, es algo que me gusta mucho porque es como interesante ver todo el camino que llega a tener la bacteria y cómo la enfermedad se produce. Vamos a tener que la persona va a inhalar el bacilo a través de las microgotas de expectoración de un enfermo de tuberculosis. Después se van a dirigir los alveolos pulmonares, los albacilos tuberculosos son fagocitados por macrófagos y en el interior permanecen y se replican aproximadamente cada 25 horas, finalmente teniendo que los macrófagos no van a matar ni destruir a los bacilos en multiplicación. Pero bueno, hablando coloquialmente y dejando a un lado el término médico, vamos a tener que la bacteria va a vivir en el aire. La bacteria en el aire puede llegar a vivir demasiado tiempo, horas. Horas es lo que puede vivir en el aire. Pero bueno,
No necesitamos más que eso para que pueda contagiarme de tuberculosis. Entonces, una vez que la bacteria ya está en el aire, voy a inhalarla. Va a dirigirse a mi alveolo. Y una vez que esté en mi alveolo, se va a encontrar con la primera barrera de defensa inmunitaria, que son los macrófagos. Van a encontrarse con los macrófagos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y boom, los macrófagos van a comerse a los bacilos, pero los bacilos realmente van a vivir dentro de los macrófagos. Entonces, una vez que ya viven dentro de ellos, estos se van a replicar cada 25 horas hasta que finalmente destruyan a los macrófagos. Entonces, en lugar de que macrófago destruya bacilo, bacilo va a destruir a macrófago. Este proceso es el proceso de granuloma. El granuloma es una cosa o una afección muy característica de la tuberculosis, ya que va a crecer una vez en el pulmón, se va a encontrar con los macrófagos, como ya lo había dicho. Una vez van a crecer y van a dejar ciertas secuelas en el pulmón, vaya. Eso es lo que quiero decir. Y bueno, a manera o a medida de que este crece, me va a dar indicaciones si se va a hacer o si se va a crear una tuberculosis latente, que es aquella que no presenta síntomas ni se desarrolla, pero más sin embargo está ahí, o será una tuberculosis activa. Asimismo, el proceso de la infección es limitado por la inducción de inmunidad adaptativa mediante la respuesta celular, y en base a la historia natural de la enfermedad, toda persona que se infecta con el bacilo, 25% se van a curar de una manera espontánea y el 25% van a ser infectantes. El 50% morirá en el transcurso de 5 años si no reciben tratamiento. Bueno, adentrando en el cuadro clínico de esta patología, vamos a tener que es un cuadro que podemos decir, ay, es que pues es una enfermedad respiratoria, ¿no? ¿Qué puede pasar? Solo una dificultad pulmonar, tos y ya, dolor. No, la verdad es que es un cuadro clínico bastante extenso y es un cuadro clínico muy característico en el sentido de que nos asombramos, porque mire, vamos a tener una fiebre o febrícula a raíz de que sabemos que es una infección y una tos con expectoración. Y es que aquí es donde vamos a empezar con una sospecha de tuberculosis. ¿Por qué? Porque la tos va a estar presente en la persona por más de 2 semanas. A raíz de eso vamos a tener una pérdida de peso, anorexia, hiporexia. Después vamos a empezar a tener diaforesis, una presencia de adenopatías. Y así vamos a ver que durante la tos con expectoración vamos a tener hemoptosis, que es aquella presencia de flema o sangre en la expectoración. Después de esto, de una manera más grave, por así decirlo, vamos a tener unos datos de dificultad respiratoria, dolor de pecho o incluso de espalda, ruidos sibilantes, bradipnea, apnea. Y bueno, en el caso de los niños se van a presentar en poca o nula ganancia ponderal de acuerdo con la edad. Eso ya varía en cuestión al organismo, porque hay que recordar que cada organismo va a trabajar de manera distinta a cada una de las personas. El diagnóstico que va a tener esta enfermedad es muy el diagnóstico que va a tener esta enfermedad va a ser en base a una prueba de tuberculina. Esta va a ser el diagnóstico principal, el diagnóstico base, para que yo pueda diagnosticar si tengo tuberculosis o no. En caso de que se requieran unos estudios extra, podemos también diagnosticarla por medio de unos rayos X, por medio de unos análisis de sangre o incluso con un cultivo microbiológico de los fluidos corporales, como por ejemplo las expectoraciones, ya que como comentamos, en ocasiones sale con hemoptosis. Y si no sale con hemoptosis, con incluso simple y sencillamente tos, también. Adentrando también a su tratamiento, vamos a tener que es demasiado complicado. Porque va a recibir o va a requerir periodos de tiempo demasiado largos, con exposición a antibióticos. Entonces aquí es donde vamos a hacer énfasis a la persona.
a las personas que van a cuidar del paciente. ¿Por qué? Porque también estas personas son analizados. Yo, que tengo tuberculosis y vivo con mi mamá tiene que ser analizada. ¿Por qué? Porque, pues, como les comentaba yo al principio, es una enfermedad sumamente contagiosa, perdón, y que ciertos factores de riesgo, por ejemplo, mi mamá es asmática. Esto entra también como parte de la población en riesgo a la tuberculosis. Después, los familiares del enfermo son analizados. Durante los últimos años, vamos a decir que la tuberculosis ha presentado resistencia a múltiples antibióticos y para ello es que se ha optado por campañas de vacunación. Estas campañas de vacunación se hacen incluso mes con mes, semana con semana, anuales, dependiendo de la temporada, pero en específico de la vacuna de la BCG, está en el cuadro básico de vacunación y esta vacuna se aplica alrededor a los recién nacidos. Entonces, es por eso que se podría decir que hoy en día casi no es muy común ver una campaña de vacunación específicamente de la BCG, ya que bueno, también tenemos que la vacuna puede ser administrada a las personas con alto riesgo de contraer tuberculosis. Es importante, ojo, es importante tener en cuenta que en riesgo de contraer no quiere decir que yo tengo tuberculosis, me pongo la vacuna y ya no voy a tener la enfermedad. No, la vacuna es simple y sencillamente para prevenir, no es para curar. Bueno, ya casi acabando esto, vamos a tener que el tratamiento dice que los objetivos de tratamiento van a ser interrumpir la cadena de transmisión. No es de que, ay, me voy a tomar una pastillita y se me va a quitar la tos, me voy a tomar de un té y se me va a quitar la calentura. No, sirve, es sintomático, pero no me va a curar, no me va a interrumpir esta cadena de transmisión. Y a pesar de eso, yo voy a seguir contagiando a muchas personas. Entonces, para cortar esa cadena de transmisión, también se van a prevenir las complicaciones y aquellas secuelas a futuro que las personas afectadas con tuberculosis pueden llegar a tener, que dentro de todas estas incluye la muerte. Vamos a tener que el tratamiento debe de incluir los fármacos bactericidas y bacteriostáticos, que pues como sabemos son en base a estos pues, porque el agente causal es una bacteria. Teniendo en cuenta que el apoyo familiar para asegurar el apego al tratamiento es de vital importancia para la curación. Esto es algo que en el área de enfermería lo conocemos perfectamente bien, que un paciente para su pronta mejoría, estudios comprueban que un paciente solo en aislamiento total al momento de estar recuperándose de una enfermedad, pues bueno, no mejora rápido coloquialmente, ¿no? Y bueno, para finalizar casi, el tratamiento, como les comentaba, va a constar de 2 fases y debe ser administrado en el 100% de las tomas. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser consecutivo. No es de que, ay, me lo tomé ayer, pero ya no me lo tomé hoy. Ay, es que se me olvidó en casa de mi papá. Ay, es que ya me quedé dormido. No, hay que ser muy estrictos con nuestro tratamiento. Porque, como les comento, es un tratamiento sumamente largo, extenso y arduo, pero es eficaz. ¿Por qué? Va a constar de la fase intensiva de 2 meses, teniendo isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, con 60 dosis que se van a administrar de manera diaria en una sola toma, de lunes a sábado, 6 veces por semana con descanso un día. Y después de estos 2 meses de una fase intensa de darle y de combatir la bacteria, vamos a tener una fase de sostén con rifampicina y isoniazida, 45 dosis 3 veces por semana. Finalmente la profilaxis es cuando la Organización Mundial de la Salud dice que va a recomendar opciones nuevas y más cortas de tratamiento preventivo. Además de la que pues, usualmente acabo de comentar ahora, que este cuadro incluso lo bajaron mis compañeros en base a la Organización Mundial de la Salud, de la Secretaría de Salud, Este cuadro es de la Secretaría de Salud y en base a la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, es lo que nos están diciendo esto, evitando que desarrollemos las enfermedades aquellos que no han sido infectados recientemente. El primer caso de esta medida recibe el nombre de quimioprofilaxis primaria. Este es el primer caso. Y el segundo, quimioprofilaxis secundaria o tratamiento de infección de la tuberculosa latente.
Es el mismo, es el mismo que la fase intensiva y la fase de sostén, pero lo único que cambia son sus nombres según la Organización Mundial de la Salud. Así que bueno, espero que le haya sido de su agrado esta exposición. Muchas gracias, que pase buenas tardes.